Buenas tardes, soy María Botas y hoy vamos a hacer un reportaje acerca de la pobreza usando datos del Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y es un organismo público descentralizado de la administración pública federal con autonomía y capacidad técnica para generar información sobre la situación de la política social y la medición de pobreza en México, que permite mejorar la situación y tomar decisiones en la materia. Y les paso a mi compañera Fátima Cuesta, que va a seguir hablando sobre las estadísticas de la pobreza en México en el 2016. El último estudio del Coneval se realizó entre agosto y noviembre del 2016, pero se publicó hasta agosto del 2017. En la cuestión de si ha mejorado o empeorado la pobreza en el país, el Coneval dedució que ha disminuido las personas en pobreza extrema, pero han incrementado las personas en pobreza general. Esto significa que aunque hayan menos personas en pobreza extrema, la mayoría de las personas siguen viviendo con carencias y se ha visto que la pobreza en general ha ido incrementando entre 1 y 2 puntos porcentuales cada año. Estados Unidos usa dos medidas oficiales anualmente para la medición de la pobreza. Se basan en la estimación de los niveles de ingresos necesarios para cubrir necesidades básicas. Los que viven por debajo de estos ingresos son considerados pobres. El Banco Mundial define la pobreza extrema como el porcentaje de personas que viven con menos de $1.90 al día. Por eso, tomando en cuenta esa medida, la mayoría de los países del Caribe y América Latina tienen tasas de pobreza extrema. El Coneval identifica la situación de pobreza o define la pobreza cuando una persona presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. En México, según la página del Coneval, los porcentajes en el 2016 fueron de 43.6%, es decir, 53.4 millones de personas, y en condiciones extremas el porcentaje fue de 7.6%, es decir, 9.4 millones de personas. La carencia que afecta al mayor número de mexicanos es la de acceso a la seguridad social, la cual debería estar protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece que los individuos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Sin embargo, en México nos encontramos que 68.4 millones de personas carecen de seguridad social. A enero del 2019, el ingreso mensual rural es de 1,120 pesos con 44 centavos y el urbano es de 1,568 pesos .07 centavos. De acuerdo a las estadísticas o encuestas realizadas en el 2016, el grupo de edad con más pobres es el de menores de 18 años. El 51.1% se encuentra en pobreza, 42.1% en moderada y un 9% en pobreza extrema. A continuación se va a comparar la pobreza en la población indígena con la pobreza en la población no indígena. La mayoría de la población indígena se centra en los estados que son Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, entre otros. Lamentablemente, estos son los estados con más porcentaje de la población con pobreza a comparación con estados no indígenas como Nuevo León o Querétaro. Puedo concluir que la población indígena tiene menos industrias de donde subsistir sus propias economías y caen solo en trabajos de servicio, turismo o primarios poco utilizados, mientras que en los estados no indígenas hay más diversificación de industrias y trabajos. El Coneval se refiere como carencia a 4 indicadores: educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda. Una persona en situación de pobreza no satisface estos indicadores, es decir, carece de ellos. Estos son medidos con diferentes ponderados que ubican a las personas en niveles de pobreza diferentes. La canasta alimentaria es el conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea de bienestar mínimo. No significa que esto se recomiende seguir para un consumo personal. Esto se determina de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de personas que satisface con ellos sus requerimientos de energía y nutrientes. Por otro lado, la canasta no alimentaria incluye además servicios que no son indispensables. La pobreza extrema se define cuando una persona tiene 3 o más carencias de 6 posibles dentro del índice de privación social y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aunque si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. En el 2016 hubo 9.4 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza extrema, representando un 7.6% de la población en la situación extrema. Es necesario que la pobreza se erradique para que cualquier país pueda prosperar. En México causa muertes, y no solo de las personas que no tienen que comer,
sino de personas que arriesgan su vida a diario por llevar algo a sus hogares para comer, y las víctimas colaterales de estos eventos delictivos que se presentan, como los que son asaltados o asesinados por el crimen organizado. Al comparar mi estado en términos de pobreza, si ha incrementado o mejorado, se puede decir que la pobreza en Nuevo León ha disminuido, ya que tanto el porcentaje de personas pobres se fue de 21% en el 2010 a 14.2% en el 2016. En miles de personas se fue de 994.4 mil en el 2010 a 737.8 mil en el 2016. Y también bajó en pobreza extrema, ya que se fue de 1.8% en el 2010 a 0.6% en 2016 y de 86.4 mil personas a 31.5 mil personas. La pobreza es una situación de la que todos deberíamos estar mínimo conscientes que existe en nuestro país en grandes porcentajes. Es debido al rezago social que existe, que es cada vez más difícil que las personas salgan adelante, empezando por las carencias más básicas, las cuales tienen una importante ponderación para sobrevivir en el día a día y después preocuparse por cosas como tu superación, educación, etc. Como ilustra la pirámide de Maslow, no se puede llegar hasta arriba de la pirámide sin antes cubrir las necesidades básicas y crecer como país. Mi opinión es que en la mayoría de los estados ha bajado la pobreza y es un problema crítico todavía, tanto la población que está en pobreza como los que están en pobreza extrema, ya que ni uno es bueno tener. Siento que es imposible que se erradique la pobreza porque nuestro sistema económico capitalista es básicamente pelear por la acumulación de riqueza. Ojalá existiera la fórmula para erradicar la pobreza en México, pero por ahora solo me preocupa que disminuye, ya que altos índices de pobreza traen consigo índices de crimen y mortalidad altos.